Miren, ahora estamos haciendo la prueba con el proyector y las cositas que hay aquí, vamos a ver cómo nos sirven. ¿Ven algo? ¿O no se ve nada? Solo que me ponga más atrás, ¿verdad? Bueno, luego me voy a acomodar bien para ver cómo puedo trabajar acá o darle la vuelta otra vez a todo. Ok, esta es la clase 3 y hoy vamos a tratar de hablar de los eventos que narran los evangelios. A esa sucesión de eventos se le llama cronología, ¿sí? Cronos, tiempo, estudio del tiempo, ¿okay? Eventos cronológicos. Quiere decir que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están escritos los eventos desde que nació Jesús hasta que ascendió a los cielos, ¿ok? Ahora, comúnmente, conforme uno va estudiando, se da uno cuenta que la historia, aunque los evangelios la narran hasta ahí, la cronología de la vida de Cristo, en el libro de los Hechos hay una continuación. Entonces, bien que lo que escribió Lucas en el Evangelio de Lucas y en Hechos se puede considerar de pronto como un mismo libro en 2 partes, ¿ok? Solo para darle la referencia y sumarle a esto que también el libro de Apocalipsis de alguna manera plantea una continuación, pero ahora sí marcando los tiempos finales. Entonces no todos se ponen de acuerdo para decidir nombrar cuál es el 5.º evangelio. El primero, según está en la Biblia, Mateo; el segundo, Marcos; el tercero, Lucas; el cuarto, Juan. De ahí algunos dicen Hechos es el 5.º evangelio porque continúa la historia, ahora con los discípulos, los apóstoles predicando el evangelio. Y otros dicen, ¿verdad?, que como lo escribió el mismo autor de Lucas, esa es la continuación de sus tratados, que el 5.º evangelio más bien es Apocalipsis porque es la revelación de Jesucristo. Así es, Apocalipsis viene de la palabra apocalipso o ingalut, que quiere decir revelación, y comienza con la revelación de Jesucristo, ¿sí? Pues Apocalipsis por eso es que es contemplado como un 5.º evangelio, pero para profético o escatológico, quiere decir el tiempo final. Bueno, dicha esta nota, entonces ahora sí, vale la pena recordarles que tienen sus lecturas y que ya deben de avanzar en las lecturas, no los olviden porque lo voy a estar recordando cada clase que tengamos hasta que terminemos el curso, ¿sale? Y bueno, pues aquí en la pantalla más o menos se alcanza a apreciar. No sé si quieran que apaguemos la luz o lo pueden mirar así, o lo tienen en sus apuntes, ¿no? Lo tienen en sus apuntes. Pero por favor, por un momento vean la pantalla. En la cronología, lo que decíamos, es una nota importante antes de empezar a revisar los eventos. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque son muy parecidos, son muy similares o cuentan la misma historia en diferente perspectiva, ¿sí? Uno apunta en el mismo evento un detalle que el otro no vio y otro apunta otro detalle que otro de los escritores no vio. Entonces, la cronología de eventos se hace a partir de los 4 evangelios, pero si ustedes se dan cuenta, en la tabla que les puse en sus apuntes, aparece Mateo, Marcos y Lucas con casi las mismas referencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito una vez más, son las mismas historias contadas desde diferentes perspectivas, ¿ok? Son las mismas historias. ¿Y qué historia es la historia de Cristo? O sea, es la biografía, si se puede expresar así, aunque el evangelio es más que la biografía. Pero bueno, el contenido de los evangelios tratan en relación con la vida de Cristo, ¿sí? Trata en relación con la vida de Cristo. Entonces, pues, dice, relata los mismos hechos, pero de diferentes perspectivas. Y aquí, de forma general, están la mayoría de los eventos más relevantes, ¿okay? Puede ser que algún
algunos eventos no llegarán a presentarse o a mirarse, pero esto es en resumen lo que tú debes de saber del Evangelio. O sea, ¿cuál es el contenido del Evangelio? Esta es la respuesta. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿Okay? Porque nos podemos plantear cuál es el propósito del Evangelio. Nos podemos plantear de qué se trata el Evangelio. Nos podemos plantear la pregunta, ¿qué entiendes por Evangelio? Como hemos trabajado en los apuntes, desde la definición de la besorato, ya existía un concepto, ¿de acuerdo? Ya había una idea predicada, ya había una idea trazada en la propia Escritura, ¿de acuerdo? Ya la propia Escritura, desde la Torá y los profetas, ya está. Ahora vamos al contenido de la sustancia que no habíamos tocado en las clases, pero aquí está. ¿Ya leyeron el cuadro? Ya está leído el cuadro, ya está conocido. Perfecto, entonces vamos a darle una pequeña miradita a los sucesos y vamos a ver si surgen algunas dudas o algunos comentarios de parte de ustedes. Vamos a comenzar entonces. A ver, Fanny, el primer suceso con el que se podría pues citar acerca de la vida de Cristo aquí en este mundo. ¿Cuál? Nacimiento. ¿Cuál aparece ahí? No. Anunciación. Primero es la anunciación, ¿ok? La anunciación, pues yo creo que ya lo leíste, así que relátame en breve. La anunciación, ¿cómo fue? Rapidísima, ¿quién con quién? ¿Dónde? ¿Quién anunció? ¿Quién dijo? El ángel, ¿verdad? Perfecto, el ángel Miguel, ¿a quién le dijo? Digo, Gabriel. A Gabriel le dijo A José. a María, ¿verdad? A María. Esa es la anunciación, ¿verdad? El hijo que nacerás será en Lucas 1:27, es santo, será llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí hay propósito. Ahí está la explicación del nombre de Jesús. Se llamará Jesús, o sea, traducir tenemos la transliteración, pero el ángel dijo Yeshua o Yehoshua, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo, por eso es el Salvador. Jesús en español no tiene relación con el idioma, pero el hebreo Yeshua viene de la Shua, que es Shua en hebreo es salvar o salvación, ¿sí? Yeshua viene de la conexión del nombre Dios, mi Salvador, ¿sí? La salvación de Jehová, la salvación de Yahweh, ¿ok? Perfecto, ahí está. Segundo evento, el nacimiento, ¿ok? Lo tenemos relatado en Mateo capítulo 2. Entonces, de lo que leyeron en Mateo 2, que recuerdan rápidamente. ¿Cómo fue el nacimiento? Exacto, ¿en dónde? En de Judea, ya estaba profetizado. En días del rey Herodes, ¿qué más? No había lugar para él. No había lugar para él en el mesón, ¿ok? De este punto surgió toda una tradición, ¿verdad? Es la tradición de la natividad, de la Navidad, surgió, pero en la revisión del contexto, por lo que hemos venido hablando del besorato y del contexto judío, en la época de Jesús, ni siquiera en el primer siglo, había una noción de la idea de la celebración de la Navidad. Surgió posterior en la adopción del Imperio Romano a el cristianismo. Pero si contextualizamos este evento, entonces vamos a ver, como decía Fanny, ¿verdad? Que este relato de Mateo y Juan, que no aparece aquí, está haciendo referencia a la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Juan el Bautista nació en Pesaj, en Pascua, y Jesús 6 meses después, que es en la fecha de septiembre-octubre, la fiesta de los tabernáculos, ¿de acuerdo? Por eso dice que habitó entre nosotros, hizo su morada, y eso es lo que equivale a hacer una azúcar, una tienda como lo hemos hecho, ¿no? Hacerla, y ahí fue a nacer. Perfecto. Ahora seguimos con los magos de Oriente. ¿Qué entendemos? ¿Cómo podemos explicar? ¿Quiénes eran los magos de Oriente? Exacto, eran unos sabios que muy probablemente Los guiaban por las estrellas. Ajá, correcto. Sí. Les habían dicho que
ellos andaban buscando la estrella de... Esa era la lección, ¿no? Para llegar al niño. ¿Y en dónde tenían esa referencia acerca de buscar una estrella y buscar un rey? Pero eso todavía en el 2. Cuidado. Los magos todavía en el 2. ¿Los magos de Oriente qué? Todavía en el capítulo. Ah, está bien. Ok. Sí, perdón, yo dije el nacimiento, ¿verdad? El nacimiento en el 1 y los magos en el 2. Ok. ¿Cuál es la historia? En el contexto que es, no fuera del contexto de los tres reyes magos, Melchor, Baltasar y Gaspar, que ya fue un invento, ¿no? Y eso fue... Que los magos le iban a ofrecer, ¿no? Sí, correcto, ofrecieron oro, incienso. Ahí le llevaba guiado por la estrella. Ok, pero ¿en base a qué? Una profecía. Perfecto. Esa es la historia que contextualiza esta historia. Cuando la Biblia ya estaba en la Torá declarado que nacería la estrella y verían su estrella, cuando habla de la estrella está haciendo una profecía acerca de la venida del Mesías. Ahora, los sabios de Oriente, que muy probablemente venían de Persia, de Babilonia, son una secta formada o consolidada, y secta no como algo negativo, sino como una pequeña porción, como un grupo aceptado, pero hermético, que fundó el profeta Daniel 600 años antes, cuando, ¿verdad?, él tomó a los sátrapas, a los astrólogos, a los caldeos, de la muerte, o sea, de un juicio por parte del rey Nabucodonosor, por no saber el sueño, por no saber interpretar el sueño que tuvo, que nadie lo sabía, de lo que sucedería con el reino de Babilonia. ¿Okay? Y el futuro es la imagen, recuerdan un poco de profecía acerca de la imagen que tiene 4 tipos de materiales que habla sobre los imperios del mundo. Bueno, todo ese rollo, Daniel toma a esa gente pagana, estos se van con él, Daniel les enseña Torah y, ¿verdad?, también les enseña la interpretación de las constelaciones, no la mitología griega o no el misticismo de los signos zodiacales, sino la lectura de los cielos, conforme lo dice la Biblia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces ellos ven el cielo y ven la Torah, las promesas, la profecía. Daniel muere millonario, sin hijos, porque era eunuco, y hace este convenio: cuando llegue el tiempo, ustedes entreguen los tesoros. Entonces ese es el trasfondo de los magos de Oriente, que ni eran magos ni eran tres, y ellos eran los sabios que conocían las promesas, ¿okay?, de la Torah, ¿sí? Y conocieron al profeta Daniel, quien encargó que cuando sucediera esto, su riqueza fuera entregada al heredero. Seguimos, a ver. Tenemos ahora la huida. ¿A dónde? ¿Las 3? La huida a Egipto, ¿no? Sí. La huida a Egipto. Ok. ¿Cómo sucedió? Relaten los hechos para revisar el conocimiento que tenemos de... Cuando llegaron los magos, ¿correcto? ellos se fueron. Sí. No le fueron a avisar a ellos. Hablé de acuerdo. Porque sabían que iban a matar De acuerdo. ellos sabían que iban a matar al niño. Entonces ellos también fueron avisados por un ángel que se fueran ahí, Sí. y que se fueran a... Bueno, te falta un dato muy importante. A ver, ¿cuál dato le falta? Comenzaron a matar a los niños. No, que el ángel en el oráculo, o sea, en el momento de oración de José, le revela y le da indicación que huya a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. ¿De acuerdo? Ok. Entonces el evangelista, o sea, Mateo, interpreta y conecta este suceso de que el Mesías vaya a tierra extranjera por unos años con lo que dijo el profeta Jeremías: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, pega el suceso y le pega un texto de la escritura, ¿no? De allá lo llamé, como justificando un poquito la acción de que tuvo que llegar ahí para que volviera luego a su tierra,
a Jerusalén, a Israel, a Belén. ¿Sí? Ok. ¿Y fue criado? ¿Dónde fue criado el Mesías? ¿Dónde fue criado? ¿En qué lugar? ¿En qué parte de la tierra de Israel? En Nazaret. En Nazaret. ¿Ok? Perfecto. Eso es una profecía que estaba yo estudiando y actualizándome porque esto es así, sobre que Jesús no era de voto nazareo porque él tomaba vino, ¿sí? Entonces no cumplió el voto nazario, ¿sí? El voto nazario era no tocar cabello, no probar vino y no tocar cuerpo muerto, ¿de acuerdo? Ahora, cuando a Jesús decían comedor y bebedor, ¿verdad? Que se juntaban con publicanos y gentiles, no cumplía el voto nazareo porque no era nazario, sino nazareno era del lugar de donde provenía, de donde creció, ¿sí? Por eso viene el nombre. Isaías lo había profetizado. Muchos han discutido de que Jesús porque era nazareno, ¿sí? Donde dice el Antiguo Testamento que él era nazareno porque dice el escritor del Evangelio que se cumplió la profecía que sería llamado nazareno, pero al ver que no es referente al voto nazario, entonces es referente a la ciudad y el profeta Isaías ya lo había profetizado como el renuevo. Eso es lo que significa nazareno, ¿sí? El vástago de David, ¿sí? La vara que reverdece, ¿ok? Esa es la referencia que tiene, porque cuando Isaías profetiza acerca del Nazareno o la ciudad de Nazaret todavía no existe. No hay ciudad de Nazaret, él está hablando, ¿verdad?, del renuevo, del vástago, pero que ahí estaría. Entonces no había explicación hasta que, conforme la historia avanza, surge una ciudad que se llama Nazaret o Netzarita, ¿ok? Entonces Yeshua Netzarita, eso es lo que indica su lugar y la profecía y todo ese asunto. Bueno, seguimos, punto siguiente. ¿Cuál es? El niño Jesús en el templo. Ahora digámoslo en términos hebreos, en su contexto original. Yeshua está la sinagoga. No es la sinagoga, es diferente del templo. El Beit HaMikdash, que es el templo de Salomón. Hay que identificar bien, templo de Salomón. ¿Sí? Y había sinagoga. La sinagoga no era de fundamento bíblico. Porque fue idea creativa de los rabinos, pero cuando hay algo que viene que no contradice la Torah, es permitido. Pero si algo surge y es contra la Biblia, entonces no puede ser. ¿De acuerdo? Eso es súper interesante, pero porque se ve que hay aparición y a eso hay aprobación de Dios, ¿sí? Hay aprobación y no hay problema. Bueno, cuando no hay problema, adelante, camina. Yeshua en el Beit HaMikdash. ¿Con quién hablaba Yeshua? ¿Se acuerdan en qué evento fue? ¿Con quién discutía? ¿A quién le hacían preguntas? Con los escribas, los sabios de la Torah, los doctores de la ley, ¿ok? A ellos les hacía preguntas que ellos no podían contestar. ¿Por qué? Porque su tradición, su teología rabínica, sus conceptos no daban para, y no porque ellos no tuvieran la capacidad o porque ellos no quisieran, sino porque ellos, como hemos venido diciendo, se habían automáticamente bloqueado. Había un sistema contaminado del cual las respuestas no provenían de la escritura, sino venían de la sabiduría de los hombres, aún ellos estando en el interior del judaísmo. Era la sabiduría de ellos contra la escritura. Y que decía el Mesías, sabía la escritura y decía esto es así, y ellos decían no va con mi teología, no va con mi concepto, porque yo aprendí que fulano de tal y fulano de tal me dijo que así era, pero el Mesías lo que hacía era la escritura como era. Entonces por eso, ¿verdad? Hay cuestionamiento, pero ellos desde ese momento notaron que había en Jesús había algo muy especial. O sea, ¿dudas hasta aquí, preguntas? Esto ya lo leyeron, ¿verdad? ¿Qué seguimos? De ahí damos un gran salto de la niñez de Jesús al bautismo. ¿Cuánto tiempo calculan que pasa? Como 30. Tenía 30 años, como 20 años más, ¿sí? Pues sí, ¿verdad? Más o menos a los 12 años, ¿verdad? Los 12 años, 18 años, ¿ok? ¿Dónde estuvo Jesús? Yeshua, ¿dónde estuvo? ¿Sí? ¿Dónde pasó 18 años?
los evangelios no lo comentan con sus padres, ¿verdad? O sea, me refiero a que no lo comentan a detalle. Comprendiendo por los sabios, ahí seguimos. Buen comentario, pero fíjate, si nosotros argumentamos que Yeshua estuvo con los sabios, los rabinos, entonces diríamos, ¿quién fue su rabino? O sea, ¿quién fue su pastor o quién fue su maestro de Yeshua? Porque ha surgido el comentario de que de alguien tuvo que aprender, pero Yeshua nunca dijo, yo aprendí de Hillel, de Shammai, yo aprendí de Gamaliel, yo aprendí del rabino tal de Nazaret, él dijo, lo que yo hablo, lo oí de mi padre. ¿Okay? Entonces, sí es verdad que Yeshua asistía a la sinagoga, sí oía la lectura de la Torah, pero de lo que él habla es distinto de lo que pudo haber recibido como una enseñanza de un hombre. ¿Okay? ¿Sí? Esto no venía de un hombre, aunque él estuvo presente y asistió en la obediencia de los mandamientos, en la observación del Shabbat, en todo según la Torah y no según la tradición rabínica. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo exactamente, ¿sí? Yo lo que he oído de mi padre, eso es lo que digo. Entonces, por esto es que, lógico, en su contexto hay una mezcla de que hay Torah y hay tradición. Entonces, por eso el lado judío, ahora que estudian a Jesús, nunca lo habían hecho, siempre tuvieron miedo, siempre tuvieron rechazo, pero ahora muchos están estudiando el Nuevo Testamento, lado judío, y los evangelios, y están mirando, ¿verdad?, todo su contexto, que en parte dicen, oye, esto también nosotros lo creemos, oye, esto también nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque vives en un mundo, en un contexto donde están las palabras, el lenguaje, los usos y costumbres. Entonces, nota importante, por favor, una vez más, ¿sale? Hay que, si vamos a contextualizar los evangelios y contextualizar toda la Biblia en su versión original, tenemos que estar conscientes que Jesús también empleó términos propios de la fe judía. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, rápido, así sencillo, la cátedra de Moisés. Cuando lees Mateo 5 y 6 y se menciona la cátedra de Moisés, traducido cátedra, nosotros diríamos la clase. Estaban en la clase, pero cátedra es un término griego y no era tanto la clase. La cátedra era una silla de piedra de quien se sentaba, el que se sentaba a hablar tenía que hablar solo la ley de Moisés. No hablaba nada en contradicción con la ley de Moisés. ¿Okay? Entonces, los que estaban en la cátedra de Moisés, tú le dices que llegaba alguien, se sentaba con autoridad, sí, seguramente un rabino maestro de la ley, y hablaba sobre Torah, y lo que decía iba en línea con la Torah. Si algo decía contradictorio, entonces la misma silla, o sea, el lugar que ameritaba eso, lo iba a acusar, lo iba a exhibir. Sí, es una forma de entender que lo único que se podía hablar era sobre la ley de Moisés, sobre la Torah. No, la cátedra de Moisés era esa silla, como diciendo, desde acá lo que hablamos es lo mismo que habló Moisés. Ese es un ejemplo del uso de las palabras, ¿sale? Entonces todo esto surge, ¿por qué? Porque estamos diciendo que los 18 años que Jesús creció, dice Lucas, creció en estatura y gracia con sus padres. O sea, en un hogar formado, como ya sabemos, ¿verdad?, no solo por él, José y María, sino estuvo el resto de sus hermanos y sus hermanas, o sea, un familiar, ahí estuvo un familiar. Ahora, yo les quiero hacer algún otro comentario por actualización, aunque son cuestiones de investigación. Ustedes se van a dar cuenta, espero que si ustedes dicen, como que eso no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ahora los recientes investigaciones dicen que no era carpintero. Él no se dedicaba a la carpintería porque nunca el Evangelio dice que era carpintero. ¿Sí? Su padre pudo ser carpintero, pero él no era carpintero. ¿Sí? Él no era carpintero, él era hortelano. ¿Y de dónde sale eso? Cuando lees el Evangelio de Juan al final, cuando él resucita y dicen que las mujeres hablan con un hortelano que estaba por allí, ellos no la identifican. Un hortelano es un agricultor, ¿sí? Un hortelano es alguien que trabaja la tierra, que ara la tierra.
Entonces cuando lo ven ellos no notan a Jesús porque lo ven que está arando la tierra. Y entonces le preguntan, oye, ¿qué pasó acá? Y entonces les dice, yo soy. Él se descubre y entonces ellas se dan cuenta que es Jesús. Ajá. Entonces ahí hay un dato, como muchos datos, que de pronto cuando empezamos a poner verdadera atención, nos vamos a dar cuenta cada vez más que la versión que se anuncia comúnmente no es del todo con un sustento de la Biblia. Por eso es lo importante, el sustento, dónde está la base, dónde está el apoyo, dónde está el texto, de qué se argumenta en el oficio que él supuestamente aprendió, porque yo vi la película de La Pasión y es muy bonito ver cómo está trabajando la madera y cómo está en su casa. Entonces dices, wow, pues sí, el carpintero y como dijo, el taller del maestro vengo y surge toda una, ¿verdad? Y está bonito, pero ¿dónde dice la Biblia que él era carpintero? Habría que, para eso es el conocimiento, para eso es la lectura y la investigación. Vamos a otro tema. ¿Cuál sigue? Bautismo de Jesús. Bautismo de Jesús. ¿Ok? Que es la tevilá, la inmersión. ¿Ok? Era necesario, dice ahí, que era necesario en los 30 años que él, ¿verdad?, lo hiciera. ¿Ok? Como una marca en la que inicia su ministerio, ¿verdad? Cuando él va con su primo, Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo empieza a identificar porque Dios le dijo, ¿ok? Dios le dijo, donde a quien veas que desciende el Espíritu, ese es. Y Juan el Bautista sabía que su misión era preparar el camino al Mesías, o sea, anticiparse un poquito para decir, ya es el tiempo, ya viene el Mesías. Juan el Bautista dice, arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se acerca. Y entonces empieza a predicar fuertemente y la gente viene, no hace milagros, no sana a nadie. No hay campaña, no hay alabanza, no hay nada, no hay luces, no hay nada. Está el río y la arena nada más. Y la gente llega y se bautiza confesando sus pecados. Cuando él ve que viene Yeshua, él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo sabe? Porque Dios me lo mostró. Y le dice, tú debes de bautizarme a mí, pero yo no puedo bautizarte a ti, no soy digno. Entonces Jesús le dice, hazlo, así debe ser hecho. Entonces cuando él sale del agua, el Espíritu una vez más, ¿verdad?, desciende sobre él. ¿De acuerdo? Y entonces ahí se escucha una voz, que dijimos hebreos una voz, no fue un ángel, sino fue la voz desde el trono de la gloria de Dios, que vino, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, a él oí. Ese es un punto clave para el entendimiento de la Biblia. Si estudias la Biblia pero no quieres oír a Yeshua, entonces no vas a entender. Pero si tú oyes al Mesías, las palabras de Cristo, eso es lo que queremos hacer, contextualizarlas y entenderlas, y entonces toda la Biblia va a cobrar sentido. Más todavía, ¿ok? Por lo que es la riqueza del lenguaje que no se disfruta en español. En español no se ve, se pasa de largo, pero en el hebreo cada palabra tiene un sentido muy bíblico, muy profundo. Entonces, bueno, así hace Jesús, ahí está. ¿Qué más sigue? Sentado en el desierto. Exacto. ¿Cuánto tiempo es sentado? 40 días. ¿Por quién es llevado al desierto? No. ¿Por qué? Porque fue una preparación. Por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu fue llevado al desierto 40 días en ayuno, preparado, y después lee desde el verso 1. ¿Ya ves? Y ya allí, entonces vino el tentador. Ajá. Sí, fue el diablo el que lo llevó. Fue el diablo que lo llevó. Primero el Espíritu lo lleva al desierto, ayuna 40 días y luego se aparece el tentador. Porque ya lo tienta, porque ya sabe su debilidad, que ya tenía hambre, ya tenía sed, ya tenía todo. Claro. Si estas piedras se conviertan en pan, entonces la prueba, ¿no? Claro, exactamente. Bien. Ya estaba pasando sus 40 días ahí. 40 días, sí, y tuvo hambre. Sí. Entonces fue cuando llega, ¿ok? Salve. De esta primera parte que vamos a clasificar como comienzos, ¿hay dudas?
Bueno, como hechos generales, ahí pasa, ¿verdad? Ya luego la lectura del texto es donde el asunto se viene más complejo. Pero a grandes rasgos ahí lo pueden ver. Ahora vamos a ver el ministerio de Jesús. La pregunta que yo les quiero hacer es cuánto tradicionalmente se sabe que dura el ministerio de Jesús. 3 años. 3 años y un poquito más. Ahora, miren, lo que investigadores han hecho recientemente es indagar el tiempo más exacto, el tiempo exacto que puede ser. Una vez más se los dejo como una nota, la cual requiere investigación y consideración más adelante. Pero Daniel había profetizado 70 semanas, ¿verdad?, en las que sucederían cosas. Entonces, esas 70 semanas equivalen a 1 año y medio más o menos, aproximadamente. Entonces, un arqueólogo investigador recientemente revisó nuevamente toda la cronología del Evangelio y llegó a la conclusión de que el periodo del ministerio del Señor fue de 1 año y medio. ¿Por qué de 1 año y medio y no de 3 años? Porque los sucesos que se relatan en las fechas de las fiestas bíblicas no se repiten una y otra vez, sino solo se repiten en una ocasión. ¿Okay? Entonces, aquí lo que se nos tradicionalmente se ha pensado e interpretado es que se salta un tiempo, pasa, y luego pasa otro año, y luego pasa otro año, y entonces hubo un ministerio largo. Pero tú te imaginas lo que significa que en 1 año y medio el Señor haya hecho todo lo que hizo. O sea, cada día y cada día y cada día, y no paraba entre 365 días del año, más un poco más, a lo mejor en 500 días, todo lo que estuvo sucediendo, ¿verdad?, según lo que nos narra los evangelios. Una vez más, una pregunta para revisar: ¿dónde la Escritura nos dice que fueron 3 años y medio? No lo dice. Este tiempo de duración no lo dice, como tampoco dice que fue 1 año o dice que fue 1 año y medio, sino que simplemente los acontecimientos se fueron registrando hasta que alguien puso en orden los sucesos. Y esto no tenemos, ¿verdad?, más texto escrito, más que, como le repito una vez más, la interpretación de la profecía de las 70 semanas en las que se habla que el Mesías muere y luego resucita. ¿Sí? La profecía de Daniel. Hay un tema particular que se llama las 70 semanas de Daniel, que habla sobre, ¿verdad?, lo que habría de padecer el Mesías y el tiempo de la tribulación. ¿Sí? Pero bueno, eso no nos vamos a meter en eso, porque esto es de investigar, de lectura, de apasionarse y de contemplar, ¿de acuerdo? A ver, esta perspectiva está, esta óptica está. Vamos al texto. ¿Cómo respaldas esto? ¿Cómo explicas esto? ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que lo que al día de hoy sigue sucediendo es lo que sucedía en la época de los rabinos. Por eso es que venían los saduceos y fariseos con él y se ponían a hablar y decían: mira, en este texto entendemos esta parte, en este texto entendemos, no, pero lo más apegado es esto. Pero también el Señor decía: esto es, la verdad es esto. Jesús no explicó todo por completo del texto, porque Él no vino a explicar todo el texto. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. ¿Okay? Nosotros somos los que muchas veces queremos buscar más. Es nuestra naturaleza, y está bien, no está mal, pero claro, ¿sale? Para que estemos ganando fuerza. Él no vino a explicarlo todo. Él no explicó todo, ni formó una teología, ni formó ahora sí que, bueno, ni una religión como tal, porque él no dijo: yo soy el fundador de la religión tal. Él vino, como lo vemos en las Escrituras, sin poner títulos, sin agarrar y decir yo acá y así. O sea, fue diferente, fue dentro de su contexto. Ojalá lo puedan visualizar, ¿no? Ojalá lo puedan entender ahí cómo va. Bueno, eso es de cuando inicia su ministerio. Vamos a leer en forma de lista estos datos, si no, no va a alcanzar el tiempo. A ver, ayúdenme, por favor. Inicia en Galilea. Exacto. Se inicia en Galilea. Dijo a sus discípulos: Sí. en el monte misión de los de peces, caminando sobre el agua, Pedro declara a Jesús como Cristo. La figuración de Jesús. Perfecto. Ok. Estos son los eventos que corresponden a su ministerio, y obviamente
la lista se amplía. Y de hecho el propio Evangelio de Juan dice que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían todos los libros del mundo. Porque imagínense cada día un milagro, y no un milagro, sino en un día toda la multitud venía y todos eran sanados. Él empezaba en la madrugada, oraba, amanecía, la gente ya estaba allí. Llegaba al atardecer, al anochecer y la gente seguía viniendo y no paraban. ¿Okay? Y la Biblia dice que Él a todos sanaba. Entonces, a grandes rasgos, los milagros de Jesús pueden reconocerse como sanidades, como liberación de endemoniados, pueden llamarse como señales sobrenaturales manifestadas en la naturaleza, milagros, ¿okay? Milagros sobrenaturales. Pero esto es lo que caracterizó siempre como la muestra de que vean, Dios está con él, ¿sí? Dios está con él. O sea, estas son las señales, porque él hablaba la palabra y hacía la señal. Y él decía, si no creéis a la palabra, creed a las señales. Porque ¿quién puede hacer esto? Sino Dios, porque venía de parte del poder de Dios, ¿sí? Y ningún milagro de los que ha hecho Jesús pues ha podido ser imitado, ¿sí? Ninguno de sus milagros ha podido ser imitado o repetido por alguien. De esa parte, ¿tienen alguna duda? Aquí a grandes rasgos en general, ¿ok? Sí, él toma sus 12, los discipula, viajan con él, recorren la tierra de Israel, ¿verdad? Van visitando ciudades, unos lo aceptan, otros lo rechazan, a todos los sanaba, ¿verdad? Y a la vez estaban allí sus perseguidores, sus más fuertes perseguidores fueron la secta de los fariseos, ¿ok? Los fariseos fueron el grupo que desde que comenzó y dijo, lo vamos a matar, no solo concluyó este objetivo cuando llevan a la crucifixión al Mesías, sino ahora los discípulos son la piedra en el zapato. Ahora los discípulos son los que están, y ahora este grupo continúa ahora con los discípulos y posteriormente sigue hacia adelante con el resto de los seguidores del Mesías. O sea, un lapso largo de tiempo fue el periodo desde que la secta de los fariseos comenzó, desde que rechazó al Mesías, aún continuó con los discípulos y aún continuó con la iglesia del primer siglo, y el propio Pablo estaba allí. Ahora Pablo es el que le da la vuelta, y estos intentan ahora matarlo a él, ¿verdad? Porque dicen, este es un traidor, este es un apóstata nuestro, este es alguien que está haciendo totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces van sobre Pablo, pero al final de cuentas no lo consiguen, y lo que hacen en lugar de matar ya ahora es infiltrarse, porque hay una pequeña mancha en el grupo general de gentiles y judíos, hay un porcentaje de fariseos. Entonces ya ellos no pueden entrar abiertamente, tienen que entrar encubiertamente, y ya no en las sinagogas, sino ahora en las casas. Ellos llegan diciendo, nosotros también creímos en el Mesías, pero ¿saben qué? Ustedes tienen que engancharse con el judaísmo rabínico, ¿sí? Ustedes ya también son Israel, vengan, enganchense con el judaísmo rabínico. Y entonces esa era la marca, ¿verdad?, del pleito a esa parte, como a los que provenían esa parte que hizo tanta problemática fue la que reconocieron como judaizantes. ¿Por qué judaizantes? Porque querían imponerle la tradición rabínica, la tradición oral, las ordenanzas, la reglamentación que estaba creada por los judíos para los judíos. Para los no judíos solo era el Mesías y la palabra, o sea, los mandamientos escritos allí. Bueno, vamos a la última parte, por favor, de mi lectura, y con eso vamos a terminar hoy. Muerte y resurrección. Ajá. Entrada a Jerusalén. Expulsa del templo. ¿Qué más? Ahora decide traicionar, declaración de la paz, cena, sobrevivimiento, juicio, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, apariciones a los discípulos, atención. ¿Se acuerdan que la clase pasada les decía, bueno,
¿Quién se puede aprender de memoria estos acontecimientos? ¿Alguien va a ser el valiente o la valiente el día de hoy para poder, sin mirar, hacer un resumen? ¿No? Cronología. Miren, vamos a hacerlo sencillo, ¿ok? Vamos a hablar del contenido del Evangelio. Hay un solo Evangelio, pero sabemos que está desarrollado 4 versiones y que el Nuevo Testamento está conectado con eso, ¿sale? Evangelio. Tenemos punto número 1, ¿cuál es? Comienzos. Punto número 2, ¿cuál es? Ministerio de Jesús. Exacto, ministerio. Punto número 3. Muerte y resurrección. ¿Podrán recordar eso? Sí pueden recordar esto, ¿verdad? Bueno, y aquí sabemos que tenemos ¿cuántos puntos? 7, ¿ok? 7 puntos que inician con Anunciación. y concluye con Tentación. ok. ¿Por qué? Porque aquí inicia el ministerio, ¿ok? Después que fue tentado, él ya comienza a predicar. Ahora, ¿cuántos puntos tenemos en el ministerio de Jesús? 8 acontecimientos comienzan con Se inicia en Galilea. ok, en Galilea y termina en Transfiguración. el monte de la transfiguración, ok, transfiguración o metamorfosis, sale, ok, y por último, muerte y resurrección. ¿Cuántos acontecimientos hay? 12 acontecimientos, comienzan con Entrada. la entrada triunfal, Jerusalén. ok, la entrada, y terminan Ascensión. con la ascensión. ¿Podrán recordar esto? La tarea difícil sería completar los espacios, ¿ok? Completar los espacios. A ver, hagamos un ejercicio. Fanny, ¿nos puedes hacer un resumen del contenido del Evangelio? Anunciación, nacimiento, así, ¿no? ¿Me pongo? ¿Sí? Aquí está el pizarrón, ¿por qué no lo ocupas? Los comienzos, anunciación, nacimiento, bautismo, ¿Qué más? bautismo. ¿Por qué no me lo tratas de platicar? A ver, ¿cómo te quedaste tú? ¿Continúa, Sara? ¿Y qué pasó después que Jesús se bautizó? ¿Qué siguió? Su ministerio. Su ministerio, ¿verdad? Sí, Comenzó a sanar, ¿no? Exacto, ¿y qué más? Sanar y a darles temas de A predicar. predicar. ¿Qué más? Iba con sus discípulos y les dijo que lo esperaran. Y estaba Moisés, Elías. A ellos les parecía, Les parecía así dice, a ellos les parecía que estaban Moisés y Elías, pero cuando reaccionaron no vieron a nadie. Por eso es una transfiguración. Pero me dijeron que si les hacían un enramado. No sabían lo que decían, ahí dice el texto. No sabían que dijeron, oye, les hacemos unas enramadas. Ok, no nos perdamos en ese punto. Seguimos acá. Entonces, ¿qué siguió después? A ver, Toño. Cuando ya se transfiguró, ¿qué podríamos decir? Continúa el Evangelio. La finalización de su ministerio, ¿no? Que es la muerte, bueno, en él va a terminar, ¿no? El Evangelio, como dice, inicia con la entrada a Jerusalén,
todo lo que tú ya sabes y que yo ignoro. Entonces a su peregrinaje, ¿no? Pudo mencionarlo, la infante de Jerusalén en la burrita. Yo que podemos usar un algo que nadie se lo hubiera subido. Y lo fueron a traer y entró ahí al entrar. Eso fue la usan del templo para haber tirado todo. Pero eso ya eso ya fue. Todavía sigue. Jesús expulsa. ¿Dónde dice? Jesús expulsa del templo. Jesús expulsa del templo. ¿Ven? Habría que revisar el texto para ver si eso sucedió al final. La última cena, ¿por qué preparación de la Pascua y la última cena no es lo mismo? Nosotros creamos el concepto de la última cena. El texto no dice que esa representaba, como ahora tú dices, la última cena, sino más bien está en la preparación de Pesaj. ¿Sí? La Pesaj de la Pascua, ¿no? Pesaj de la Pascua. Y ahí dice ahí hacen la preparación de la Pascua, y luego dice cuando estaban en la noche antes de ser entregado, y entonces por eso están haciendo el apartado por los pasajes, pero si te das cuenta es el mismo capítulo. O sea que preparación de la Pascua y última cena es la misma. Es la misma historia que viene a continuar. Es la misma historia, y lo está viendo en Mateo 26, inicia hablando acerca de que ya eran los días de los panes y levadura, así que él dice dónde tomaré la Pascua con mis discípulos, y entonces la toma, que quiere decir la última cena, ¿sí? La toma. Rendimiento. Ajá. ¿Ok? Ahí comienza la mezcla. Bueno, vamos a tener que repetir ese ejercicio. Sería muy bueno que este resumen se hiciera como un breve relato. ¿Sí? Hay que hacer el ejercicio. El contenido de los evangelios a grandes rasgos tiene que ver con los comienzos, ¿verdad? Con su ministerio, su muerte y resurrección. ¿Okay? Entonces, en el comienzo es anunciado, él nace, llegan los sabios de Oriente, se presenta en el templo, vive con sus padres, crece, hasta el tiempo que Juan el Bautista aparece, él se bautiza, ¿verdad? Y el Espíritu desciende, que lo lleva al desierto, cuando lo lleva al desierto tentado, pero después ya de ahí, él comienza su ministerio en Galilea, escoge a sus discípulos, los llama, ¿verdad? Hace milagros, señales, etc., enseña en las sinagogas, se presenta en el templo, discute con los fariseos, discipula a los suyos, las multitudes lo buscan, los alimentan, los sanan, etcétera, etcétera, y ya casi, ¿verdad?, antes de llegar a los días de su muerte, él, ¿verdad?, va a orar al monte, en el cual se transfigura delante de ellos, etcétera, etcétera, y, ¿verdad?, ya han llegado los días, entonces él empieza a hablar acerca de que el Hijo del Hombre habrá de morir, resucitará al tercer día, etcétera, etcétera. A modo que echan una historia, miren, no se alcanza a ver, por eso quería yo poner el proyector, para que ustedes de alguna forma... ¿Sí? Por ahí sí, ¿no? Sí, uno más. No, vamos a quitar la letra. Vamos a hacer el intento una vez más. Ahí está. Ok, una vez más, ahí está, no vean el número de abajo, sino vean ese mismo cuadro representado en una línea de tiempo, y esa es la tarea. Veanla bien porque ustedes la van a hacer. ¿Ok? Nacimiento de Juan el Bautista empieza Pascua. ¿Okay? La anunciación a María cuando platica con Elizabeth. Nacimiento de Jesús. ¿Okay? En fiesta de los tabernáculos. La presentación en el templo, que es la costumbre de llevar al bebé y presentarlo antes de 80 días. Circuncidado el octavo día es la circuncisión, pero presentado aquí el sacerdote Simeón profetiza sobre el Mesías. Es hallado en el templo porque se pierde, ¿no? Y es hallado allí, hablando con los padres. Pasan acá en una posición muy largo. Acá.
muchos años, de la niñez al ministerio. Sucedió lo que se bautiza, llegaba al desierto, llama a los primeros 4 discípulos, hace el primer milagro de las bodas de Canaán, y tenemos visita a Jesús de noche, Juan capítulo 3, el primer fariseo evidente en el Mesías Yeshua, pero secreto. Por muchos años, o por mucho tiempo, no muchos años, pudo haber sido un hombre secreto. El sermón del monte, Mateo capítulo 5, produce las parábolas del reino. Ahí está la razón, milagros, muchas cosas que vivió, que después han contado. Mateo 13, creo, calma la tempestad, milagro sobrenatural. Resucita al hijo de Jairo, alimenta a 5,000, camina sobre las aguas, monte de la transfiguración, resucita a Lázaro, entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, esa, el único, ¿vale?, que se menciona, oraciones del huerto de Getsemaní, y ya les muestre aquí mucho detalle y mucha profecía. Mucho en la fecha de cuando va a morir. Más de 300 profecías en menos de un día se cumplen. ¿Okay? Todo conforme está escrito. Crucifixión, muerte, resurrección, aparece a sus discípulos, la pesca milagrosa y la ascensión. En resumen, los 4 evangelios, lo que ustedes están leyendo, obviamente quedan muchos detalles pendientes, pero ahora ya lo pueden recordar. Si no, acá se puede recordar así, si no, algunos así. ¿Ok? Bueno, una vez más,